Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, profesores, alumnos, trabajadores, compañeros. Soy el profesor Arturo Butrón, coordinador de la Academia de Biodiversidad. La Academia de Biodiversidad ha organizado un ciclo de conferencias en torno a temas relevantes, importantes a nivel nacional y mundial acerca de la biodiversidad, para generar conciencia de los aspectos que debemos de tratar principalmente en nuestro país que lleven a la conservación de la misma, toda vez que los ecosistemas están muy deteriorados básicamente por acción del ser humano. El día de hoy, en conmemoración del Día Mundial de los Humedales, que se festeja el día hoy 2 de febrero, vamos a iniciar con las primeras dos conferencias relativas a este tema tan importante, lo que son las humedales y la función importante que estos desempeñan en la naturaleza. Entonces, la primera plática va a ser presentada por el maestro en ciencias Edmundo Arturo Pérez Godínez, que va a hablarnos sobre un aspecto global, general, sobre la importancia de estos humedales y el papel y función que desempeñan en el equilibrio de los ecosistemas, y a nivel mundial, ¿no? Y posteriormente, el médico veterinario zootecnista Santos Vázquez Cervantes nos va a hablar de un humedal modificado, qué papel tan importante también desempeñan estos humedales modificados por el hombre en una comunidad específica. La comunidad específica es una comunidad aquí que pertenece al municipio de Texcoco, que se llama el barrio de Santiaguito. Entonces, vamos a iniciar este ciclo de conferencias con esto. Más adelantito viene el Día Mundial del Agua, el día 22, y vamos también a presentar una serie de conferencias. Y más adelante, en eventos, en fechas muy importantes y simbólicas a nivel mundial, continuaremos con otras que haremos de su conocimiento para que nos honren con su presencia. Sin más preámbulo, y toda vez que sé que después se tienen que ir a comer y algunos tienen clase, le voy a pedir a nuestras autoridades departamentales que hagan el acto protocolario de inauguración de este ciclo de conferencias. Tenemos a la doctora Marta Castillo Beltrán, que es la subdirectora de Investigación, Servicio y Difusión de la Cultura, y a la maestra Amanda Yaulín, doctora Amanda Yaulín, sus apellidos son Díaz Anguiano, que es la subdirectora académica de nuestro departamento, a quienes les solicito amablemente puedan inaugurar este evento. Muy buenos días, chicos y chicas. Muchas gracias, maestro, por habernos invitado. Sé que es muy importante. Es muy importante en estos tiempos que tenemos sobre el medio ambiente cuidarlo, ¿verdad? Y qué bueno que estén haciendo eso, les agradecemos mucho. Nuestra directora ahorita pues no pudo venir y nos pidió a nosotros que viniéramos en su representación. Y pues los felicito, maestros, que estén aquí y que sea todo muy positivo y que les pueda servir, sobre todo eso, que les sirvan estas pláticas y que no dejen de venir, chicos. O sea, ya sé que a veces los maestros les dicen, no, tienen que ir, ¿no? Tienen que ir, si no vale tanto, no. Tenemos que hacer conciencia. Y eso es muy importante, que los maestros se preocupen por hacer estas conferencias que son muy importantes en estos tiempos. Pues sería todo de mi parte y la maestra Amanda, ella inaugurará. Muy buenas tardes, estudiantes y profesores a cargo de este ciclo. Pues hace poco estuvo en el auditorio Álvaro Carrillo unos tiktokers que estaba abarrotado y concluyeron diciendo que esperaba que ustedes asistieran a conferencias de este tipo, conferencias académicas, ¿no? Que ustedes se llenaran y aprovecharan cada uno de los espacios académicos, que con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo, sus profesores y sus profesoras trabajan en otra de las áreas dentro de la universidad, que es la investigación. Esto es proceso de tiempo de investigación de los profesores y bueno, pues me siento muy orgullosa y comparto que la maestra Lourdes también fue mi maestra hace algunos años.
Aprovechen, el maestro Edmundo también ha sido mi maestro en muchos otros espacios, entonces tienen la fortuna de que son profesoras y profesores con mucha experiencia y pues sientan que la administración actual los acompaña, los respalda y todo lo que tenga que ver con su formación sea bienvenida. Pues sin más preámbulos, nos ponemos de pie para hacer el protocolo. Pues siendo las 12:16 del 2 de febrero de 2023, damos inaugurado un ciclo de conferencias de la Academia de Biodiversidad del área de Biología de la Preparatoria Agrícola y que todas estas 5 conferencias que tienen planeadas pues sea para su beneficio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amanda, muchas gracias, doctora Marta. Bueno, pues vamos a dar inicio con la primera plática del papel de los humedales en la biodiversidad. La dinámica va a ser la siguiente, el maestro va a exponer y ustedes toman nota de sus preguntas, sus dudas. Después al término de su exposición, hacemos las rondas necesarias de las preguntas que hayan formulado. Bien, pues buenas tardes ya. Vamos a empezar. Me da mucho gusto que retomemos este día, ¿no? Lo que vamos a ver nosotros, aquí ya ustedes ya lo vieron, este es lo que vamos a ver en la exposición. Primero vamos a ver el agua en cifras en el planeta y en México. ¿Qué tanta agua está disponible? ¿Cuánto estamos consumiendo? ¿Cuál es la situación concreta a nivel mundial y a nivel de nuestro país? Después vamos a ver precisamente también la extracción y el consumo. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos, ¿no?, en términos de la problemática del agua? Después nos vamos a meter un punto que creo que es el que me parece que le voy a dar más énfasis, para que se den ustedes idea de la crisis del agua y las dos posiciones que hay y que están confrontadas con respecto al agua, ¿no? La del libre mercado y la del bien común. Entonces los voy a detallar, ¿no? Eso espero que les quede muy claro, porque ustedes como futuros egresados se van a tener que enfrentar a esta problemática del agua. Les traje también por aquí, ahorita que termine, hay un librito muy interesante. Hace como 4 años vino el autor y nos decía que las próximas guerras van a ser por el agua, ¿no? Y lo fundamentaba. Y como van las cosas, prácticamente gran parte de sus planteamientos están avanzando en términos desgraciadamente negativos, pero así está, ¿no? Tenemos ahorita una guerra ya entre Rusia y Ucrania, ¿no?, ahí que se está dando, y él está planteando, ¿no?, una serie de cuestiones que se van a ir presentando. Después vamos a ver cuántos tipos de agua, en términos ya de manera práctica y en términos de lo que a nosotros nos interesa, de los humedales. Como estos humedales, la respuesta de nuestra problemática siempre va a estar en la naturaleza, pero si a veces no la entendemos, pues difícilmente vamos a dar una respuesta más integral. Entonces, eso va a ir en ese sentido, en esta parte. Y después ya les voy a mostrar unos humedales naturales, y después vamos a ver cómo se da un proceso de eutroficación. ¿Qué es el proceso de eutroficación? Y un ejemplo que me parece a mí muy interesante, que planteó el maestro Fausto Insunza cuando inauguró los cursos del posgrado en el CIESTAM. Él hizo una exposición que me gustó mucho, donde él precisamente planteaba la situación concreta de la transición agroecológica en México, ¿no?, y la problemática. Entonces, estos datos me los compartió, entonces los voy a compartir. Después les voy a plantear un ejemplo muy sencillito, ¿no?, que nos tocó precisamente trabajarlo en términos del reciclamiento de los estiércoles de algunos animales del zoológico, de elefantes, de hipopótamos, ¿no?, de todos los carnívoros. Y entonces esto nos permitió ir a una convención mundial
para ver precisamente cuál es el estado del reciclamiento en términos de la materia orgánica. Entonces, es una parte que me gusta mucho. Y aquí van a ver ustedes, ¿no?, dos partes que son muy importantes. ¿Cómo concebimos nosotros nuestras excretas, ¿no? Algunos hablan mucho, por ejemplo, de basura, ¿no? Y ahora precisamente la punta de lanza de la investigación en la agricultura, pero principalmente en la agroecología, es precisamente en términos de los microorganismos, y les llaman la metagenómica, es decir, los microorganismos unicelulares que viven en el suelo, en nuestro estómago, que son los que hacen la degradación, son los que ahora están tomando la parte más importante, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar algo sobre esto. Y después, pues les voy a decir cuál es la situación concreta de los humedales en términos generales y cuáles son los tratamientos que hay de los humedales y cuál es la situación concreta hasta diciembre del 21, ¿no? Del 22 no hay que bajarlo, hay que sacarlo, se los voy a presentar hasta diciembre del 21, ¿no? Y ya después les voy a decir lo que sería una humedal artificial para darle la entrada al trabajo que se ha venido realizando ya desde un buen tiempo para acá. Bueno, entonces empecemos, ¿no? Ustedes se dan cuenta que pues tenemos el 70% de agua en nuestro planeta, debería de llamarse planeta agua en lugar de planeta Tierra, ¿no? Pero bueno, pues le llamamos el planeta Tierra. El 2.8% solamente es dulce. De el 99% está congelada en los glaciares. Y solamente el 1% es el que está a disposición, agua dulce, para que lo podamos consumir en todas nuestras actividades. Y el 97.2% está en el 70% de toda la superficie de nuestro planeta, ¿no? La primera pregunta que les quiero hacer a ustedes dice aquí, salada. No la podemos consumir directamente, seguramente que nos va a generar muchas reacciones en términos de que el agua salada va a jalar el agua de la que tenemos nosotros, va a jalar el agua, va a generar una serie de problemas. Pero aquí tenemos una gran cantidad, fíjense, 97.2%. ¿Por qué creen ustedes que sea salada? ¿Cómo se imaginan ustedes que a lo largo, nuestro planeta tiene 5.560 millones de años según los últimos, ¿no?, estudios y con más precisión, y más o menos le calculan que hace un poquito más de 4.200 millones ya estaban formados los océanos, ¿no? De todo el material que se fue concentrando ya estaban los océanos. Bueno, durante todo ese tiempo, si ustedes se fijan, pues en el agua de mar hay muchas sales. ¿De dónde salieron? Alguien le echó, todavía no había, ¿no?, una gran población de nosotros que somos lo que tiramos todo en el agua y que se vaya, ¿no? ¿Cómo se imaginan ustedes que llegaron todas esas sales? ¿Por qué el agua de mar es salada? Bueno, no nos vayamos hasta el mar. ¿Quién vive aquí cerquita y vive aquí cerca del humedal? Aquí por Atenco, por aquí. ¿Quién vive aquí en Texcoco? ¿Nadie vive por aquí de Texcoco? ¿Por qué crees que sea salado? Toda esta gran parte del agua que tenemos aquí sea salada. ¿De dónde vino esa sal? Imagínense en las lluvias, desde acá arriba en el Tlaloc, en todas las rocas, con las lluvias, se empiezan a disgregar las rocas, ¿no?, por acción física, pero con la lluvia empieza a lavarlas. Y aquí hay 9 ríos desde acá arriba que regresan y van arrastrando toda esa agua y se va depositando a lo largo de miles y hasta de millones de años. Entonces, todas esas sales que están en las rocas, las va disolviendo y las va solubilizando el agua y las va llevando y se van depositando. Así ocurre en todo nuestro planeta. En todas las sierras, en donde hay rocas, con la lluvia, con los ríos, y llegan al mar. Entonces tenemos ahí una gran cantidad de agua. Ahora hay muchas tecnologías para quitarles la sal y que podamos utilizarla, con muchos problemas. Pero bueno, ya se dan idea, ¿no? La pregunta que yo les quiero hacer, bueno, si en el agua congelada, ¿y cómo es que sobreviven los árboles?
A veces allá hay lugares donde llegan hasta menos 39, menos 40 grados. Pasa el invierno y vuelven otra vez a reverdecer. ¿Qué le pasa al agua a menos de 0 grados? Se congela, ¿no? Entonces deben de tener algo los árboles, la vegetación, que permite que internamente no se congele, porque si se hubiera congelado, se va a dilatar y se moriría. Entonces aquí hay una parte bien interesante que ahora está retomando. ¿Cómo es que le hacen los árboles? Precisamente para no congelarse y que puedan sobrevivir durante ese tiempo. Entonces, bueno, con esto ya más o menos se dan idea de cuál es la cantidad de agua, ¿no? En nuestro caso, pues vean ustedes aquí, estos son datos más o menos recientes. Dice la región hidrológica, la disponibilidad natural media en millones de metros cúbicos por año. Y entonces aquí nos ubican diferentes lugares, ¿no? Los ubican en términos de la precipitación. Pero quiero nada más que se fijen en esto. En donde más agua hay, casi el 60% del agua de nuestro país se concentra en la parte del sureste, entre Tabasco, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Y toda esta región. Ahí es donde se concentra más del 60%. De hecho, antes aquí teníamos, con ese movimiento de agua, desde ahí se generaba toda la electricidad por movimiento de plantas hidroeléctricas. Después se cambiaron y nos generaron toda una serie de problemas de inundaciones y de problemas. Bueno, aquí lo que quiero que ustedes se den cuenta es que la disponibilidad natural, sacando el promedio, sería de 1,703 metros cúbicos. Pero si vemos, podríamos remontarnos hace 500 años. Hace 500 años, antes de que llegaran los españoles, teníamos el lago de Zumpango, el lago de Texcoco, teníamos acá en Xochimilco. Prácticamente era una sola lacustre con una gran cantidad de agua. En 500 años prácticamente se han extinguido. Pero en los últimos 50 años, nosotros, por todas las actividades principalmente antropogénicas y por el desarrollo urbanístico, se ha reducido en 60%. ¿Por qué se ha reducido en 60%? Pues porque, fíjense ustedes, dice, se requiere de un gasto anual, según los datos de Conagua, para que en los próximos 25 años se pudieran hacer inversiones, para que no tuviéramos pérdidas en fugas, para que no pudiéramos pérdidas en términos de que pudiéramos también incluso hacer tratamiento de las aguas residuales. Sin embargo, pues prácticamente, y aparte toda la que se desperdicia en las casas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que fíjense ustedes, tenemos 3,780 metros cúbicos al año, pero en las regiones del norte, en las regiones donde llueve menos, pues solamente tienen 1,000 metros cúbicos. Esa diferencia hay entre diferentes estados, pero si nos vamos a la Ciudad de México, en Iztapalapa tienen 28 litros diarios per cápita y se las ponen a determinada hora el agua, ¿no? Entonces tienen que andarla guardando. Imagínense las mujeres que tienen que andar corriendo, guardando, todavía otra chamba más, ¿no? Bueno, pues, pero en Chapultepec, en las lomas de Chapultepec o allá en el sur, ellos tienen 800 litros de agua por día, ¿no? Ponen a que limpie sus carros, no tienen problema, ¿no? Según ellos, ¿no? Bueno, pues esto les da idea. Fíjense aquí, este dato me parece que es bien importante. Dice, se requiere entonces una inversión del doble de lo que México vende en agua embotellada, que asciende a 29,000 millones de pesos. Más del doble de lo que se vende se tendría que estar haciendo para que no tuviéramos esta pérdida, para que pudiéramos tener más o menos condiciones más equitativas. Bueno, ese es en el caso nuestro. A nivel mundial, fíjense ustedes, tenemos América del Norte, Europa, vean los que más se están extrayendo y evidentemente que son los que ahora están dominando el comercio a nivel mundial, pues son los asiáticos, ¿no? Vean ustedes aquí. Aquí vemos extracción, ¿no? Ya expresada en kilómetros cúbicos, ¿no? Ya expresada en unas cantidades ya más o menos, ¿no?, de consideración. Entonces vean ustedes aquí, estos son los colores que están representando
cuánto se está gastando. Nosotros estamos ubicados en esta parte intermedia y vamos a decir que por la situación y por en concreto en donde estamos, somos un país diverso, con una gran cantidad de sierras, partes altas que pueden recuperar, en algunos lados, por ejemplo, aquí nosotros dependemos en gran parte de toda el agua que se congela en el Popo y en el Ixtla, y esa que se va descongelando es la que se va a utilizar en toda esta parte. Entonces, esto nos está dando idea, ¿no? Esta es la extracción y este es el consumo. Si nos vamos a comparar, por ejemplo, así como hicimos de Iztapalapa a Lomas de Chapultepec, podemos hacer la comparación de cuánto gasta un habitante de Estados Unidos y cuánto gastan algunos habitantes de África, ¿no? Que algunos incluso ni siquiera los 19 litros que tienen en Iztapalapa, ¿no? Pues con esto se dan idea que tenemos un problema muy fuerte. Tenemos una crisis en este siglo del agua. Y ante esta crisis tenemos dos posiciones. La posición, yo se las puse acá de la derecha, y la posición izquierda. La posición de la derecha, vean ustedes aquí, está. ¿Quién me ubica a este personaje? ¿Y quién específicamente es ese que está ahí? Hasta en su vestimenta está representada su bandera, ¿no? Es un estadounidense, un gringo, ¿no? Uno de esos que no le interesa lo que ocurre con el planeta, ¿no? Es la ganancia, la privatización, el control a nivel de los bancos, el control a nivel de lo que vendría siendo quienes determinan las leyes del agua, las leyes de reforestación, las leyes, todo eso, aquí está. Y aquí les voy a dar el ejemplo, solamente dos. Ejemplo del agua embotellada, lo que es el fracking y lo que vienen siendo las leyes del mercado. Pero afortunadamente hay otra posición que se ha mantenido y más en nuestro país. Tenemos 64 formas diferentes de ver la naturaleza, 64 grupos culturales que tienen una riqueza y que son los que tienen la mayor diversidad en sus alrededores, porque saben la importancia que representa esto. Bueno, pues aquí tenemos una concepción del agua como bien común, no como una mercancía. Tenemos también una conciencia biosférica en términos de entender que nuestro planeta está sujeto a toda una serie de cambios, pero que nosotros podemos tener esa visión, una visión forzosamente más allá de mi casa, más allá de mi colonia, más allá de mi región, más allá de mi país. Tenemos que llegar a entender la problemática global, porque de otra manera yo puedo barrer, pero la basura, ¿a quién se la voy a echar? A mi vecino, ¿no? Y si el otro hace lo mismo lo va a hacer. Entonces tenemos que tener esto. Y aquí hay una parte importante que vamos a retomar. Desgraciadamente se acaba de morir el año pasado, James Lovelock, quien hizo el planteamiento de que nuestro planeta se conforma como un organismo y que se autorregula, ¿no? Que nuestro planeta es Gaia, ¿no? Y se los voy a mostrar cómo es que vamos a profundizar un poquito en esto. Y bueno, de aquí, pues ese enfoque humanista, pues están en esta confrontación. Vamos con los primeros, ¿no? Esto que ven aquí lo escribe Luis Hernández Rabarro, un articulista de la jornada, ¿no? Y el título me gustó mucho, dice Trampa, lucro y despojo, el Banco Mundial, México y sus proyectos hidráulicos. Pues resulta, ¿no? Fíjense aquí, la política nacional hidráulica y los objetivos de la administración en México están estrechamente de acuerdo con la política del Banco Mundial. Así se les fue tal cual, ¿no? Cuando estaban prácticamente en el poder, ¿no? Los priistas, y cuando llegan también los panistas, lo ponen así, tal cual. ¿Esto qué implica? Que quienes están controlando las cámaras donde se decide todo esto, prácticamente es en función de los préstamos que hace el Banco Mundial, en función de que se cumplan con la serie de requisitos que ellos quieren. Y la serie de requisitos que ellos quieren es que el Estado se retire y que sea libre mercado el que controle ahora el agua y la mercancía, ¿no? Y entonces fíjense ustedes,
La privatización de los servicios, no solamente de agua, más servicios en México, comienza en 1992. Aquí modifican la Ley de Aguas Nacionales, modifican también el artículo 27 y se puede ahora vender la tierra de los ejidos. Hay una serie de cambios, ahorita los vamos a ver, ¿no? Entonces, desde ese entonces, prácticamente la modificación y las leyes están en función de quien pueda pagar y quien pueda estar controlando, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes esta imagen, ¿no? También de esta articulista, también de La Jornada, dice: México es el segundo lugar en la tierra en consumo de líquido embotellado. 10 transnacionales controlan la venta de agua en todo el planeta, ¿no? Entonces ya no es el agua solamente, sino la cantidad de plástico. Ahorita van a darse cuenta cuánto plástico se ha generado y los problemas que se tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen esto? Pues evidentemente aquí está representado, ¿no? Vean ustedes aquí, ¿no? Esa es una misma caricatura. Y ahorita vamos a analizar la importancia que tiene, ¿no?, la orina, ¿no? ¿Por qué orinamos? ¿Qué sirve? Bueno, pues entonces, en ese sentido, para no meterme mucho en esto, pues ustedes lo están viendo ahorita con sus otras materias, pues tenemos 10% de la población, y aquí tenemos el más rico del mundo, ¿sí?, que es el que prácticamente pues, se ha hecho rico a costa de todo esto que le estoy diciendo. Entonces, aquí tenemos 500 transnacionales que son las que controlan en gran medida la economía y lo que le estoy diciendo. Y bueno, pues prácticamente aquí somos en gran parte, pues ellos con la tecnología, con todo el control que ellos tienen, pues tienen posibilidades de seguir ganando y además no tienen llenadero. Esta imagen que ustedes ven, aquí no la alcanzan a ver aquí abajo, es de la Asociación Semillas de Vida, ¿no? Ellos veían precisamente, se preguntaban cómo es posible que nosotros, nuestros productores, nuestros campesinos, sigan sembrando maíz, si les sale más caro que si se le compra a Estados Unidos o a China, que son los dos productores a nivel mundial, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Ellos hacen un análisis y se dan cuenta que gran parte de la biotecnología y la revolución verde, ¿no?, es la que ha controlado, pero finalmente, a partir de convenios, tratados, leyes y normas, pues prácticamente el Estado se va retirando y entonces se da la apertura comercial, la globalización, y entonces todo se deja al libre mercado. Aquí se ve esto que les decía hace ratito, 1992, la Ley Nacional de Aguas se modifica y todo auspiciado por el Banco Mundial y les dice qué es lo que se tiene que hacer. Y a la fecha se sigue planteando. Entonces, fíjense, 1992, uno de los artículos importantes precisamente que es la posesión de la tierra, pues aquí se modifica. Y vean todo lo que a lo largo prácticamente de todo este tiempo, ¿no?, se ha modificado, favoreciendo precisamente al lado derecho que les acabo de decir, ¿no? Entonces, pero aparece otra concepción humanística. Aparece, aquí les puse 2 cosas que creo que ustedes tendrían que investigar. Busquen ustedes la carta del jefe Seattle a un presidente de Estados Unidos que les quería comprar la tierra. Y él les dice: ¿cómo nos puedes comprar la tierra? ¿Cómo nos puedes? ¿No? Creo que es uno de las cartas más importantes y ahora dentro del movimiento agroecológico se toma como ejemplo, ¿no? Y este otro investigador hace planteamientos precisamente sobre el posicionamiento y la importancia biocultural a nivel mundial. Entonces dice, frente a estas estrategias de apropiación económica y simbólica de la naturaleza, económica y simbólica porque también es simbólica, y de la cultura, emerge hoy una ética ambiental que plantea la revalorización de la vida, de la existencia humana. Nosotros dependemos, la crisis más fuerte ahora ya no es solamente económica, sino es principalmente ecológica. Estamos en peligro prácticamente todos, ¿no? Entonces, bajo esta visión, hay este exterminio tal como se sigue el camino, ¿no?, de lo que sería
el avance tecnológico, lo que les mostré hace rato, la globalización, el estatismo absolutista y la segregación y el control, ¿no? Un grupo que es el que controla a nivel mundial pues todas las políticas, ¿no? Este sería el supuesto desarrollo, ¿no? Y este otro es la era de la información en la que ahora también estamos inmersos, que nos puede servir en términos de que podamos tener información más precisa, buscarla, en términos de, con esta información, vamos a decir, vamos a tener un poco de autonomía y con eso podríamos tener mayor participación democrática y tener intereses humanísticos. Y ahora se plantea que estamos ante un nuevo momento en donde la ecología se tiene que poner en el centro, ¿no?, de la discusión. Y importante, la economía solidaria, la visión que les decía, la visión planetaria. Bueno, Gadotti es un pedagogo y él dice, para nosotros la sustentabilidad es más que un calificativo del desarrollo, va más allá de la preservación de los recursos naturales y de la viabilidad de un desarrollo sin agresión al medio ambiente. Implica un equilibrio del ser humano con él mismo y con el planeta, más aún con el universo. La sustentabilidad que defendemos se refiere al propio sentido de lo que somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Esta es la visión humanística que se está generando. Ahora, para nosotros, que somos quienes estamos trabajando para la elaboración de los alimentos, ¿cuál ha sido el enfoque? ¿Cuál es el enfoque que tenemos ahora nosotros? Esto que están viendo ustedes aquí, se dice que prácticamente desde finales de los años 40 hasta la fecha, la revolución verde y esta visión que se le llama RASPA, es la relación agua, suelo, planta, atmósfera. Esta es la visión que cumplió nuestra universidad, que prácticamente estamos a punto ahorita de que cumpla 169 años, ¿no?, de existencia. Entonces, aquí ha cumplido en gran medida este papel, ¿sí? ¿Qué formamos? Pues técnicos, ¿no?, pero que nos tenemos que tener una formación todavía más integral, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Afortunadamente digo, ha habido algunos personajes como Efraín Hernández X, donde ahora se retoma y él pone en el eje central la ecología y pone en el eje central los conocimientos tradicionales de nuestros productores. Dice, nuestros productores han mantenido y tienen del conocimiento y lo han venido haciendo. Un ejemplo de esto pues son las chinampas, ¿no? Simplemente es algo que hasta la fecha ha seguido resistiendo a pesar de todo lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué plantea él? Y ahorita ustedes se van a salir de viaje, ¿no? Pues él dice que tenemos que ver cuáles son las relaciones técnicas, cuál es la tecnología, cuál es el papel que juegan, ¿no?, los instrumentos agrícolas. ¿Cómo tenemos que ver cuáles son las relaciones económicas, ¿no? Y también lo que serían las condiciones limitantes naturales, la fisiografía, la cantidad de agua, la calidad del suelo, ¿no? Entonces, se tiene que ver todo esto para que podamos nosotros abordar desde esta perspectiva la práctica agrícola. Entonces, afortunadamente, ese pensamiento se cristaliza en la creación de diferentes especialidades. Una de ellas fue precisamente agroecología. En suelos, pues crean también el manejo de los recursos naturales. En bosques crean también el paisaje, ¿no?, el manejo del paisaje. Y donde ya ecología es una parte fundamental. Ahora también en fitotecnia también la Academia de Ecología ya se está poniendo las pilas y ya se está metiendo en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la parte importante y fundamental, ¿no? Esto que se lo estoy poniendo es lo que ahora Jorge Ocampo, ahorita está dándoles unas materias a los compañeros de irrigación. Entonces él ha estado haciendo toda una serie de revisiones y precisamente veíamos esto, ¿no? ¿En dónde está el enfoque? ¿En dónde estuvo el quiebre? ¿En dónde estamos ahorita? Yo les preguntaría, ¿ustedes están de acuerdo con el lema de nuestra universidad en estos momentos? ¿Enseñar la explotación del hombre y no de la tierra?
En estos momentos, ante esto que estamos viendo, yo se los dejaría de tarea, ¿sí? Si es que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, ¿no? Estuvo en su momento, ahora tendríamos que replantearlo. Bien, entonces, ya les quedó claro más o menos que tenemos dos posiciones que se están peleando. Los que ven el agua como mercancía y los que ven el agua como un bien común. Con los que ven en gran medida la problemática y la importancia de la naturaleza. Bueno, entonces, ahora vamos a llegar a los tipos de agua y ya vamos a ir aterrizando. No sé si tengan hasta ahorita alguna pregunta, porque esto más o menos se los hice más o menos rápido, pero espero que sí les haya quedado claro que ante esta crisis del agua, ¿no?, en términos concretos, tenemos una crisis ecológica muy fuerte, ¿no? Bueno, entonces, vean ustedes aquí, esto lo encontré con unos compañeros del IMTA, del Instituto de Tecnología del Agua, allá en Argentina, y ellos hicieron esta clasificación que a mí me gustó, ¿no? Ellos dicen que tenemos 5 tipos de agua. La primera que ellos ubican, dice, el agua azul es el agua líquida que fluye sobre y bajo la superficie y representa el 35 y el 37% del agua precipitada. Es la que va a estar corriendo. El agua verde, dice, se almacena en los suelos y se evapora desde la superficie terrestre y las plantas. Representa entre el 63 y el 65% del agua precipitada. Yo les preguntaría a ustedes, ¿saben cuál es el papel del árbol en la naturaleza? ¿Su papel biológico del árbol? ¿Qué es lo que hace un árbol? Además de que nos da oxígeno, además de que nos da madera, además de que nos da esas biomasas, nos da frutos. Además de eso, solamente fíjense de la cantidad global de energía que le llega a un árbol, solamente el 1% se transforma en biomasa. Pero el 66% de la energía que le llega es la que va a utilizar para sacar el agua desde el fondo del suelo, llevarlo hasta las hojas por muy alto que sea, va a llevar el agua, los minerales, va a llegar el CO2 y con la energía luminosa va a realizar una filtración, ¿no? Nos va a proporcionar oxígeno y nos va a proporcionar una cantidad enorme de vapor de agua, limpiecito. Entonces el papel del árbol, desde el punto de vista energético, es el que controla, el que da las condiciones, ¿no?, adecuadas para que nosotros y todos los demás organismos podamos desarrollarnos. Estoy seguro que cuando ustedes llegaron aquí a hacer su examen y cuando entraron a Chapingo, inmediatamente llegaron y sintieron luego la frescura de Chapingo. Llegaron y luego vieron una gran cantidad de árboles y luego se siente inmediatamente cómo llega uno en ese ambiente. Bueno, pues este es el papel. La blanca dice que es la improductiva del agua verde, es la que ya prácticamente donde no tenemos vegetación, ¿no? Donde no hay vegetación no sube el agua. Entonces, pues esta le llaman, se evapora desde los cuerpos de agua y del suelo, lo que está ya erosionado, lo que ya prácticamente no hay vegetal, no hay vegetales ahí. Y luego sigue la gris, que son las aguas residuales y de baja calidad, que son posibles de ser recicladas. Si nosotros vemos del 100% de agua que nos llega potable, nosotros utilizamos solamente el 20% y las pérdidas, y el 80% lo regresamos, pero ya como aguas grises, ¿no? Entonces, esta es una parte importante. Y el agua negra, fuertemente contaminada, con altas posibilidades de provocar daños a la salud ambiental y económicamente no recuperable. Esto es una imagen de petróleo en una de las fugas en Río Coatzacoalcos, y hay no solamente petróleo, una gran cantidad de contaminantes muy fuertes. Bueno, entonces estas son las aguas. Me lo acaban de mandar ahorita unos compañeros, ¿no?, que tenemos un grupo de ecología política, y apenas ahorita me lo acaban de mandar y aquí vi un huequito y dije, lo voy a poner. Dice, al año se producen 300 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que equivale al peso de toda la población humana. Los microplásticos están generando una problemática como no tienen ustedes idea. Aquí lo pueden ver nada más, la cantidad de
de PETs y la cantidad de basura que se está saliendo y los plásticos que se han creado que no se pueden reciclar tan fácilmente. Bueno, entonces me voy al término interesante que quería yo comentarles, que es el proceso de eutroficación. Todos los cuerpos de agua, las lagunas, ¿no? El mismo mar está constantemente evaporando, llegando sales, llegando arena, ¿no? Se están asolvando. Esa acumulación de materia orgánica de desarrollo se le llama eutroficación. Esto es lo que les decía que Insunza hizo este planteamiento y me gustó mucho porque él dice, en Estados Unidos, en esta zona, es donde tienen la más alta producción porque tienen una gran cantidad de agua, ¿no? Una gran cantidad de extensiones y bueno, pues prácticamente ellos son, junto con los chinos, los que producen prácticamente más del 60% del maíz que se consume en el mundo. Nosotros en México solamente, según los datos que nos dijo ahí, solamente en masa producimos el 2.4%, ni siquiera para el autoconsumo, tenemos que comprarles, ¿no? Bueno, entonces él dice aquí, para la producción del maíz, ellos han encontrado que con 150 kilogramos de nitrógeno tienen esta producción. Este color que dice gel es la producción. Lo que el exceso, si le ponen más, de hecho ya no lo están utilizando. Pero ¿qué le pasa a todo esto que le ponen de más? Pues se va a ser arrastrado por los ríos y va a llegar hasta el mar. ¿Qué va a llegar hasta el mar? Imagínense todo el nitrógeno, todo el fósforo, todo el potasio y todo lo que ya no lo utilizaron las plantas, que fue arrastrado, va a llegar todo esto y va a fertilizar y entonces nos va a formar, ¿no? una sopa importante por ese proceso de eutroficación. Eso es lo que va a ocurrir de manera natural en cualquier cuerpo de agua. Conforme va pasando el tiempo, se va a ir asolvando y entonces va a ir dándose esto. ¿Sí les queda claro lo que es eutroficación? ¿Sí? Entonces, fíjense ahora el problema. Eso es aquí, pero ellos también pues andan vendiendo por todos lados, ¿no? Y entonces hay un exceso. Bueno, la mayoría de la gente aplica una gran cantidad de fertilizantes y muchos de ellos van a ser arrastrados y ellos van a generar aquí un proceso de acumulación de materia orgánica. Y ya lo vimos nosotros, ¿no? Ahora nos ha llegado sargazo en las playas allá del sur, ¿no? Allá por Cancún y todo eso, pero millones de algas de sargazo. ¿Por qué? Pues porque aquí está llegando el material y entonces se convierte ahora en una problemática importante. Pero se puede resolver porque ahora ese puede ser un sustrato para producción de hongos, ¿no? Entonces, pues, ante eso hay que ver qué otra alternativa se puede hacer. Bueno, entonces, ante eso tenemos ahora el problema Esta es una proyección, hasta aquí más o menos, vamos a decir que son los datos reales. De aquí en adelante, fíjense, de aquí en adelante todo esto que está en esta línea, esa es la extrapolación, ¿no? Más o menos ahorita, esto va a ser importante, fíjense. Para el otro año vamos a tener 8,000 millones de personas habitando nuestro planeta, ¿no? Ahorita más o menos calculen que estamos en 7,500, ¿no? Va a ser importante porque vamos a hacer el cálculo de cuánto excremento estamos produciendo toda la especie humana, ¿no? Y para que ustedes se den cuenta nada más, ¿no? El volumen y la problemática. Bueno, otro de los problemas que tenemos importantes es precisamente ¿no? La disminución de la cobertura forestal, con todas las implicaciones que les digo. Si ya no tenemos árboles, ¿quién va a controlar la temperatura? ¿Quién va a estar manteniendo la evaporación? Entonces, esto va a generar y está generando pues, una gran cantidad de problemas de desertificación, todavía mucho más rápida, ¿no? Ante eso, nosotros vimos que allí en el zoológico de Aragón, donde tienen elefante, hipopótamo, rinoceronte, león y otros. Yo quería hacerlo también con los avestruces, pero bueno, nada más nos dieron permiso de trabajar con estas especies. Fíjense cuántos kilogramos de estiércol produce por día un elefante, 42, ¿no? Un hipopótamo, 6.73, ¿no? Un rinoceronte, 24.6 kilogramos por día, ¿no? Un león, 4.66. Entonces, esto sería por día y al año, o sea, ya son 28 toneladas. Ellos lo que hacían es que ese estiércol lo iban y lo tiraban aquí en el bordo de Xochiaca, ¿no?
Entonces dijimos nosotros, no, pues ¿saben qué es lo que están tirando? Imagínense toda la historia, toda la memoria histórica, todos los microorganismos que tienen los elefantes que se han comido durante mucho tiempo. Imagínense todos los microorganismos que le ayudan a degradar la comida y que van a salir algunos de ellos de su estiércol. Y lo estaban tirando acá. ¿Sí? Entonces nosotros les dijimos, ¿saben qué? Permítanos utilizar el estiércol, ¿no? Y entonces utilizamos el estiércol del elefante, del león, del rinoceronte, del hipopótamo, y como testigo pusimos el de los caballos, que es el que ya más veníamos trabajando. ¿Qué hicimos nosotros? Precompostearlos de manera convencional y precompostearlos con una composta que se llama tipo bokashi, ¿no? Este tipo bokashi es que no le ponemos agua, le ponemos microorganismos para que lo haga más rápido, ¿no? Le damos las condiciones para que lo haga más rápido. Entonces lo que hicimos nosotros fue a estos estiércoles tratarlos de estas dos formas y luego dárselo de comer a la lombriz y calcular cómo se desarrollaba la lombriz, pero además también cuál era la calidad de esa lombricomposta utilizando el mismo estiércol, nada más dos procesos diferentes de precomposteo. Y salieron cosas bien interesantes. Esto lo presentamos en una convención que les digo en Singapur y prácticamente nos dimos cuenta que allá, nada más al ratito que veamos lo que les decía de la orina, ellos ya están utilizando la orina, están trabajando con edificios, de los grandes edificios, toda la orina la concentran, la separan, le sacan el hidrógeno y casi el 40% de energía para los elevadores y todo eso, lo sacan de la orina de ese mismo lugar, ¿no? Y eso ya lo veníamos escuchando, pero pues no lo hacemos, ¿no? Estos sí agarran y se van luego y lo aprovechan. Bueno, entonces, fíjense aquí, James Lovelock, les decía, es uno de los científicos que hizo el planteamiento que nuestro planeta es como un organismo, que tiene mecanismos de regulación. Este es el último libro que escribió, se llama La venganza de la Tierra, ¿no? Dice la teoría de Gaia y el futuro de la humanidad. Y él aquí se pregunta, hace esta pregunta al inicio del libro, dice, ¿qué tiene que ver orinar con el gen egoísta? ¿No? ¿Por qué orinamos? ¿No? Hasta incluso dice, ¿por qué le cambiamos el agua a los canarios? ¿No? O sea, uno lo va leyendo y, ¿no?, nos va atrapando. Y él dice, fíjense, nosotros tenemos todo lo que comemos que tiene nitrógeno, todas las proteínas, pues nosotros las vamos a ir degradando, pero se va a estar produciendo amoníaco. Así como de los alimentos sacamos el CO2, pero ese lo sacamos en la respiración, pero el amoníaco no. El amoníaco, para que nosotros podamos expulsar 40 gramos, que es más o menos lo que cada uno de manera normal tiene que expulsar, tiene que salir en 1,5 litros de agua. 1,5 litros de agua y a una temperatura de 36 grados. Imagínense la cantidad de energía que se está perdiendo. Entonces él dice, ¿por qué se sigue, si tenemos millones de años en evolución, dice, ¿por qué no, de acuerdo con los que tienen la visión de que todo está determinado por los genes y los genes son los que determinan esto? Entonces dice, ¿por qué una mutación que pudiera ahorrarnos todo esto, por qué no se seleccionó a lo largo de millones de años en nuestro planeta? Y él dice, pues es que así no funcionan las cosas de simplistas, ¿no? Vean ustedes, calculemos nosotros cuántos somos, ¿no? Calculen que seamos más o menos a nivel mundial 17,500 millones de a kilo por día. Calculen ahora anualmente y ahora calculen 1,5 litros de orina y que la hacemos en el retrete y la dejamos ir. Entonces, eso en la naturaleza, vean cómo se equilibra. Aquí tenemos un rumiante, les voy a poner muy rápido esto, rumiantes y las plantas C4. Un rumiante como este no se alcanza a verla, pero van a ver ustedes que estos van a estar siempre como mascando, ¿no? Como si tuvieran su chicle ahí, ¿no? Regresan y bueno, tienen que estar secretando mucha agua para que puedan hacer la digestión. Bueno, pues estos tienen, esta es su forma de digerir. Tienen 4 compartimentos. El más grande es el rumen. Aquí van a estar sacando
y regresando, ¿no? Fragmentando todas las hierbas, todo el material, y van a estar secretando mucha saliva. Y ahí se van a estar rompiendo los carbohidratos, las cadenas largas, van a estar produciendo, ¿no?, algunos intermediarios ahí, ¿no? Aquí van a crecer protozoarios, bacterias, hongos, porque son los que le van a hacer la digestión. La vaca no lo tiene, ellos son los que van a hacer la digestión. Lo único que va a hacer la vaca es que le va a dar la temperatura, el agua y las condiciones para que ahí puedan trabajar y se reproduzcan rápidamente. Llegan aquí al retículo y entonces aquí en el retículo ya se fragmentaron y entonces entran otras bacterias ácido-lácticas y empiezan ahora a degradar estos compuestos. Y luego ya pasan a otros que van a utilizarlos y van a producir metano, van a producir ácido sulfídrico y los aires que va a estar produciendo, pues ahí va a estar ese producto, ¿no? La pregunta que se hacían es: ¿cómo es posible que una vaca, piel, cuernos, leche, carne, con puras hierbitas? La pregunta era: ¿de dónde salió el nitrógeno? Les pregunto a ustedes, ¿de dónde creen que salió el nitrógeno? ¿Creen que vivan aquí una bacteria indefinidamente? ¿Cuánto es su tiempo de vida de una bacteria, su ciclo de vida más o menos? Ni modo que no se los hayan dicho, ¿no, Rafa? Sí se los hemos dicho, ¿no? Arturo, ¿a poco no les hemos dicho cuánto vive una bacteria? Hay algunas que bajo estas condiciones en 20 minutos ya se reprodujeron y no tienen idea. Pero así también se están muriendo, ¿no? Porque estuvieron utilizando todo ese material. Y entonces cuando se mueren las bacterias, los protozoarios y todo esto, pues también entran aquí y también son parte de que se van a digerir. Y entonces aquí es donde se absorbe todo ese nitrógeno que estuvieron comiendo, que les dio las condiciones la vaca, ¿no? Y entonces vean ustedes cómo ahora vamos a relacionarlos con las plantas C4. ¿Dónde se generan estos rumiantes en cantidades enormes de especies y de diversidad? En África. Ahí hay un fenómeno orográfico y entonces ahí se forma una sombra orográfica donde no llueve de un lado y se forma una sabana y ahí aparecen estas plantas, ¿no?, que ahora tienen más o menos son más o menos hojas largas, pero tienen se acomodan todas las células que realizan la fotosíntesis alrededor, les llega el CO2, el agua, entonces se desarrollan bien rápido. Pero también tienen una capa, una cutícula más fuerte. Para esa capa, esa cutícula más fuerte, pues está esa coevolución de los rumiantes, ¿no?, que pueden mascarlos, regresarlos. Entonces, estas plantas C4, junto con los rumiantes, pues hacen posible que se pueda digerir, reciclar, y entonces aquí pues vamos a tener la orina, ¿no? Y ellos van a estarse moviendo, imagínense todos esos lugares, pues prácticamente son los que están abonando, ¿no?, con su estiércol y con la orina. Entonces por eso es que él dice que los que se van por la idea de que son los genes solamente los que determinan, dicen no es así. Si esto hubiera ocurrido así, hubiera habido una mutación y lo hubiéramos hecho, no perderíamos tanta agua, al contrario, ¿no? Entonces, ya voy aterrizándoles más rápido porque ya veo que se están y que tienen seguramente otra clase. Bueno, entonces aquí fíjense, yo digo que la respuesta está en la naturaleza. Estos son dos imágenes de humedales. Este es en Cuatro Ciénegas, en el norte. Aquí hay todo un trabajo bien interesante de muchos grupos de investigación. Entonces imagínense aquí la cantidad de microorganismos, la cantidad de bacterias, la cantidad de plantas que están utilizando eficientemente la energía radiante y están aprovechando que va llegando la lluvia con los minerales y se van desarrollando. Entonces imagínense que aquí también llegan aves y algunos animales en el trayecto de sus migraciones, entonces aquí se enriquece y se enriquece la biodiversidad en todo nuestro planeta. Este sería un humedal en la costa, ¿no? En las costas pues hay lugares donde ahora simplemente incluso controlan y hacen los tapos, ¿no?, para producir de manera intensiva camarón, ¿no?, donde ya se controla toda esta parte, ¿no? Entonces quiere decir
que estos espacios grandes, extendidos de agua, tienen una vida importante y que son parte fundamental de la biodiversidad de nuestro planeta. Entonces, ¿cómo funcionan? Pues más o menos, hagan de cuenta que este es el suelo de ese lugar, están inundados, pues las plantas tienen agua, tienen estas, pues evidentemente que ellas van a realizar la fotosíntesis y se va a estar evaporando el agua, y entonces, retomando esto que ocurre en la naturaleza, pues se retoma el tratamiento de las aguas a través de humedales y se hacen los humedales artificiales. Entonces aquí me voy a ir ya más rápido. Este es el inventario del 2021 por parte de las plantas potabilizadoras y las plantas de tratamiento. Fíjense aquí nada más, nos dice que al concluir el 2020 existían registradas 2.786 plantas. Para el cierre del 2021, 2.872, si restamos, solamente se incrementaron 86 plantas, ¿no? Y aquí nos muestra, ¿no?, todas las formas de tratamiento. Si quieren se los mando con sus maestros, este articulito, ¿no?, de este sistema de reciclamiento anaerobio, ¿no?, de aguas residuales, de unos compañeros del sur, donde están sacando, ya no solamente están haciendo el reciclamiento, sino están obteniendo energía también. Entonces, es una bien. Entonces, vean ustedes aquí, ¿cuántos humedales tenemos? 230, ¿no?, a nivel, ¿no?, de los que se registran. Hay algunos otros, como el que van a ver en un momento, que no está en esa estadística. Pero aquí nada más les puse el ejemplo. Muchos de ellos, muchas de estas plantas más grandes no están funcionando. Y al final se los voy a decir por qué. Bueno, aquí vean ustedes, hay algunas, como esta planta de Totonil cotula, que es la que lleva toda esta agua de aquí, de Hidalgo, toda esa agua negra. Ellos tratan 35,000 litros por segundo, esa es su capacidad. Y ellos llevan ahí el tratamiento del estado de Hidalgo, del Valle, y todo lo que es del Valle de México, ¿no? Entonces, hay algunas plantas de tratamiento estratégicas que están funcionando, ¿no? Y pues aquí una de las cuestiones importantes, me voy a ir más o menos rápido porque el maestro Santos les va a decir cómo funciona el humedal. Una cuestión importante primero es Armando Rivas Hernández, que es el especialista en humedales del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Él nos lo explicó, dice, pues es como una digestión, ¿no? Primero lo que tenemos que llevar es que es el agua que llega, pues hay que quitarle los sólidos y la arena para que no se asolve. Y después de esto, entonces ya ahora sí ya lo tenemos que llevar donde están los microorganismos y se van a alimentar de toda la materia orgánica. Y después de todo este movimiento hay que llevárselos a las plantas y con diferentes tamaños de grava se puede ir limpiando el agua hasta el final, que podamos nosotros hacerle un tratamiento con cloro, de filtración, y entonces ya tenemos agua que podemos utilizar para la agricultura, para los árboles, ¿no?, en lugar de estar utilizando la potable, ¿no? Entonces aquí este es el doctor Armando Rivas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Aquí recibió a un grupo de compañeros de la comunidad de Xocoyolcintla de Guerrero, ¿no?, porque ellos tenían una problemática de tratamiento, ¿no?, de agua, pues viven en la parte más alta, y entonces ellos pues querían hacer un humedal, dice, porque pensamos que nos puede funcionar. Entonces fueron con él, aquí está el maestro Santos, después visitaron el humedal, aquí está Emilio, que es el operativo, la maestra Lourdes, el maestro Santos, y vean ustedes, aquí les muestra cómo llega el agua, toda negra, y cómo sale después del tratamiento. Ahorita se los va a platicar él cómo, ¿no? Y aquí ellos vinieron la comisión, algunos compañeros que trabajaron en el proyecto de CONACYT en el 2021, donde participamos con ellos, y entonces lo más interesante fue que otras comunidades, otros presidentes municipales que viven abajo de este lugar, estaban completamente de acuerdo. Dicen, pues una vez que lo hagan ustedes, nosotros, en lugar de estar virtiendo ya nuestra agua, ¿no?, residual, vamos a tratarla y la vamos a mandar al río, pero no de forma gris, sino que la pueden utilizar. Ellos ya la utilizan para sus viveros, ¿no? Entonces imagínense, eso fue en el 2021. Vino la comisión, lo vio, visitaron a Armando, se quedaron de acuerdo, se trabajó en la comunidad y ya tienen su humedal. Se llevaron plantas de acá del humedal y ellos van, ¿no?
Es más, hasta nos enseñaban, ¿saben qué? Que ya diseñamos un desarenador, ¿no? Va saliendo, tiene una pendiente, ya cuando llegamos ahí, hagan de cuenta que ya habían hecho, ¿no? Llega el agua, se retiene y se deposita ahí toda la parte de arena y la parte sólida, y va pasando simplemente el agua, ¿no? Para que llegue ya al tratamiento. Y esa la van sacando y lo van composteando, ¿no? Rápidamente. Es decir, ellos lo pueden hacer muy, muy rápido. Esto fue en el 2021. Fíjense aquí qué fecha tiene, 22 de marzo del 2013. En el 2012 vinieron unas personas de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca del Río Cuayuana, Jirco. 5 municipios en Jalisco que están en la parte alta, estaban ya preocupadas porque dicen, pues ya tenemos cada vez que excavar más para sacar el agua y no sabemos si se la tenemos que dar al ganado o qué va a pasar, o al ganado o para nosotros, ¿no? Pero además incluso, imagínense con ganado, que tiene mucho ganado, pues todo lo vierten al río y los de abajo pues ya se empiezan a quejar, ¿no? Y entonces lo que se planteó ahí es que se trabajara en un proyecto integral de los 5 municipios y afortunadamente vinieron, visitaron el humedal y después hicimos una visita con ellos y dijeron, ¿saben qué? Que pues sí nos interesa que lo hagamos, ¿no? Se les hizo la propuesta, esto que están viendo aquí es la propuesta, ¿no? Que nos pidieron, me la encontré afortunadamente, ¿no? Aquí la firma la maestra Lourdes, que estaba como directora en ese entonces de difusión cultural, y entonces se las llevamos y ¿qué creen que pasó? Cambiaron presidentes municipales, pasó, no se vincularon con las comunidades y las propuestas quedaron ahí. Pero no solamente eso, ahí les crearon en Mazamitla, lugar mágico, un pueblo mágico, les crearon una planta de tratamiento que solamente para que se pudiera mover, para ese entonces, 2012, eran casi como 50,000 pesos de electricidad, ¿no? Entonces, en un humedal utilizamos la menor energía posible. Entonces, con eso termino. Entonces, pues les agradezco mucho y espero que no me haya alargado. Sacas esto, ¿no? Y la otra cuestión importante es que pues tú aproveches al máximo la flora que tengas por ahí, alguna flora que está cerca del río que se esté desarrollando, esa habría que probarla ahí, ¿no? Tratar de que se llevar lo menos posible de afuera, ¿no? Porque luego también empiezan a haber problemas. Hay gente que ahora se queja del lirio, ¿no? Dice, no, pues ahora tenemos el problema por el lirio. Pero si vieran todas las bondades y todo lo que implica y todo lo que hace el lirio, pues se podría hacer un trabajo, ¿no? Integral y funciona. Entonces, por eso se plantea que es un tratamiento de agua, ¿no? Que tiene sustentabilidad, porque, pues, ¿qué es lo que tienes? El sol es gratis, ¿no? La energía es gratis, las plantas lo van a hacer, le vas a dar las condiciones para que las plantas crezcan y que el agua fluya, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de estos humedales artificiales, ¿no? Porque se hacen, ¿no? Se hacen para tratar esa agua, ¿no? Aprovechando las condiciones que hay ahí. La única limitante que sí te podría decir que tiene un humedal es que necesita una superficie grande para que el agua pueda pasar y se pueda tratar más agua, ¿no? Ese sería la única, bueno, una de las limitantes que yo le podría ver. Pero acá en este caso, ahí en lo que van a ver más adelante, pues ellos tienen pendientes, ¿no? que las están aprovechando fácilmente, ¿no? No necesitan bomba, no necesitan prácticamente nada, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quisiera comentar algo nada más en referencia a lo que comentaste tú. Cuando recién salí de la carrera, fuimos un grupo de amigos a hacer un trabajo a la costa de Oaxaca. Regresando, un amigo dijo, párate ahí en ese restaurante que voy a pedir que me den agua, tengo mucha sed. Y cuando salió nos dijo algo que a mí me escandalizó, me espantó, y ahora con tu plática me escandaliza y me espanta más. Y lo que dijo es que no me quisieron dar el agua, no me quisieron dar agua. Digo, pero en aquel tiempo se decía el agua no se le niega a nadie, el agua se le da a todo el mundo. Y el agua se tomaba de cualquier llave, porque el agua en aquel tiempo era potable y limpia en la mayoría de los lugares. Y digo, ¿y qué creen? Dice, el agua me la querían vender. ¿Y qué creen? Ya tenían muchas botellitas de plástico embotellada el agua. Bueno, y a mí me escandalizó saber que el agua se iba a vender, que ya no era un bien común,
que ya no se regalaba a la gente, pero jamás pensé que fuera a llegar a los tiempos de ahora, donde el agua pues ya es difícil que se tome como antes la tomábamos, de cualquier llave, de cualquier manguera. Ahora el agua pues ya es un riesgo tomarla así, porque el agua está muy contaminada en la mayor parte del país. Y segundo, que la cantidad de plástico que ha generado eso, que ahora está depositado en tantos lugares y en los océanos con tantas islas de plástico ahí flotando, ¿no? Qué terrible situación, qué terrible, ¿no? Pero bueno, quería comentar esto. Muchachos, compañeros, público asistente, le agradecemos nuevamente al maestro Edmundo su participación. Es la otra, Muy buenas tardes. De antemano les agradezco mucho a los compañeros que me hicieron la invitación de venir a platicar sobre la experiencia que tenemos en esta comunidad del barrio de Santiaguito. Quisiera comentarles que es una cuestión práctica, es un trabajo que se realizó conjuntamente con algunos compañeros que nos hemos ido acompañando en el trabajo de de este procedimiento. ¿Y de dónde nace esta idea de construir un humedal artificial? Sabemos que hay humedales naturales, como lo acaba de mencionar el doctor Mundo, pero hay humedales artificiales que uno los puede construir y pueden ser hasta muy sencillos, y sobre todo porque la tecnología, no estamos peleados con nada, ni mucho menos con la tecnología, como lo decía él, lo de lodos activados, ozonización, rayos ultravioleta, pero se gasta mucho dinero, y nuestras comunidades no tienen ese dinero como para poderlas mantener, porque muchas de ellas llega el gobierno, las pone, pero ya se las deja el mantenimiento a la comunidad, y la comunidad no tiene esas economías y se terminan perdiendo millones de pesos en esa situación. Nosotros ideamos tratamos, pues miren, esto no es de que uno haya descubierto el hilo negro, ni mucho menos. Humedales hay un montón en toda la República, bueno, no un montón, algunas partes que quieren trabajar con humedales artificiales. Ahí tenemos al doctor, como lo comentaba Edmundo, Armando Rivas, que es el especialista en esta situación. Nosotros apenas somos aficionados en esta situación, pero hemos ido ganando experiencia a través de los años. Este humedal que ahorita les voy a pasar, cómo nace, cómo se construye, cómo lo construimos, pues fue un proceso de aprendizaje. Yo siempre he dicho que solo el trabajo enseña, y así uno va aprendiendo. A veces ensayo y error, cometimos errores, le modificamos y le vamos hallando, vamos entendiendo la naturaleza, cómo va funcionando. Ahí lo tenemos, sí, es esta, Mundito. Allá por 2009, por el 2007, empezamos a tratar de ubicar un espacio para este proyecto. Logramos conjuntar 3 sectores, que a veces es muy difícil, que es el gobierno, autoridades municipales, que es los diputados, un diputado, y la misma comunidad. Con esos 3 factores logramos un espacio que nos brindaran para poder proyectar un humedal artificial, para tratar de limpiar las aguas residuales que esta comunidad, que aunque es pequeña, pero pues tiene un proceso que mandaba todas sus aguas a un cárcamo o fosa de oxidación, que actualmente es como funciona. La fosa de oxidación, y que permite hacer el metabolismo, como ya lo había comentado el maestro Mundo, un metabolismo anaeróbico, a donde se llevan acciones por bacterias que actúan sin oxígeno y hacen un metabolismo de toda la materia orgánica para desintegrarla, de todo lo que llega en el drenaje a esa fosa de oxidación denominada cárcamo. Es lo que teníamos, y de ahí empezamos a estructurar algunos espacios para construirlo, y se construyeron mediante unos estanques, canaletas, a nosotros les llamamos cárcavas. Se construyeron 3 espacios. Sí, no tengas cuidado.
Entonces les sigo comentando y ahorita nos vamos rápidamente viendo las imágenes. El chiste es de que empezamos a idear la forma aquí, pues afortunadamente fui profesor y yo creo que voy a seguir siendo profesor, aunque sea fuera, pues, pero ya estoy jubilado, ya estoy pensionado, pero no me despego de la universidad, de los compañeros, Lulú, el Güerejo, que yo así le llamo, Arturo Butrón, Mundo, Lemus por ahí anda, bueno, una serie de compañeros, la maestra Langén, de Suelos, o sea, hacemos un equipo, que todo es, uno solo no puede con todo el trabajo, sino tenemos que irnos auxiliando de todos los compañeros en su parte que ellos manejan. La maestra Langén, que es de Suelos, tiene el laboratorio de microbiología del suelo y es la que nos hace los análisis para ver de qué calidad de agua estamos trabajando. Y ya me indica si estamos fuera o estamos dentro de la norma, porque el riesgo al contacto, ustedes saben, hay muchos patógenos, muchos parásitos, y podemos adquirir alguna enfermedad en un momento dado si se nos disparan. Entonces debemos estar la monitoreando, gracias maestra, monitoreando la calidad de agua. De alguna forma, esto nos va a permitir que esta agua la podamos reutilizar, sobre todo en las áreas verdes. Y lo básico aquí, que cuando empezamos a hacer esto, era no gastar agua potable. ¿Para qué creen? ¿De dónde nació esta idea? ¿O por qué la necesidad de tratar el agua que nosotros estábamos desechando? Fue construir un proyecto que teníamos que bajar, que las autoridades de la comunidad bajaron, ayudamos a bajar, que nos empastaran una cancha de fútbol. De ahí nació la idea de tratar agua para poderla mantener adecuadamente. Afortunadamente lo logramos con esta planta de tratamiento, este humedal artificial, tiene una capacidad de 20,000 litros diarios y que a la semana nos estaba dando alrededor de unos 150,000 litros para poder regarla. O sea, se estructuró todo el sistema y afortunadamente, pues vuelvo a repetir, ensayando, modificando algunas partes, lo logramos. Y básicamente fueron 3 partes fundamentales que componen a un humedal, que son las plantas, desde luego el agua, las plantas, los filtros físicos, que son diferentes tipos de gravas. También, como son gravas, tuvimos que ensayar con varias, como son tezontle, como son piedra pómez, y por ahí nos atrevimos a utilizar ladrillo quebrado, que es un filtro, es una arcilla, ¿verdad? El ladrillo es una arcilla. Ustedes saben que perfectamente que los que hayan visto alguna construcción, cuando utilizan ladrillo, los albañiles tienen por ahí un estanque de agua y meten los ladrillos antes de pegarlos. Y filtran hermoso el agua y permite que vaya una filtración de muy buena calidad. También así las plantas son básicas porque también a través de la fotosíntesis en el humedal se mueve un metabolismo ya no anaeróbico sino aeróbico a través de este gran fenómeno llamado fotosíntesis, que también las raíces al estar trabajando pues están succionando o están absorbiendo una gran cantidad de moléculas que van ahí de alguna manera digamos, ya a nivel molecular, pues van absorbiendo toda la materia orgánica que se ha deshecho a través de todo ese metabolismo que se ha venido haciendo. Santos. Permítame. Quería hacer un comentario. Texcoco es una zona lacustre, una zona de ríos, y teníamos 9 ríos funcionando hace muchísimos años. Actualmente, cualquiera que ustedes visitaran, verían que ya no existen. Lo que arrastran es basura, porque todos los desechos de las zonas, obviamente domésticas, en estos pueblos y demás, echan sus aguas a los ríos y a las cañadas y a todos esos. Una cosa interesante es que aquí en todo lo que es la parte oriente del Estado de México, que es Texcoco, Tepetlaustoc y todas las comunidades que convergen en esta zona oriente, región oriente, resulta que hay humedales.
Aquí en San Luis de las Peras hay un humedal, una planta con toda la infraestructura, hasta con un laboratorio para hacer el análisis y demás. Si la van a visitar actualmente, esto fue inaugurado en 2017, y si van ahorita, ya no funciona, está vandalizada, se llevaron todo, las ventanas, las puertas, todo se llevaron y lo que hicieron es quitar el tubo de drenaje y ahora lo vuelcan nuevamente al río. Fuimos a uno que está en la zona de Aztecas, en la parte de San Andrés de las Peras, pero el otro es Tepetlaustoc. Fuimos cuando se inauguró, se hizo, se veía que el agua iba, ya no era agua negra, agua grises, y entonces se utilizaba para riego. Muy local el asunto, pero se funcionaba. ¿Y qué pasó? Ahora pueden ir a visitarlo. Está abandonado, está vandalizado, está destruido, todas las canaletas están destruidas. Fuimos al que está en el Cerezo, que tenemos ahí por donde está el molino de flores. Está hecho, estaba mal hecho de alguna manera. Nosotros propusimos participar sin ningún costo. Nosotros no cobramos porque somos parte del personal de la universidad, entonces podíamos asesorar y todo. La persona dijo, no, nosotros lo vamos a hacer. Pueden ir ahora y van a ir seguramente a la iglesia de la zona del molino y van a encontrar que sigue oliendo la cascada, que está ahí muy bonita, el ruido y todo eso, pero sigue oliendo a agua nauseabunda, porque arriba en el Cerezo no se hace ningún tipo de limpieza. Entonces, hemos visitado varios que están abandonados, se cercan, se hace una fosa y listo. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando nosotros ya empezamos este trabajo, resulta que ahorita, y no es una cuestión menor, es el único humedal que funciona. Por eso nos interesa mucho darlo a conocer. Gracias. Espero que al final pues, me hagan todas las preguntas que quieran que yo les resuelva. La siguiente, Mundo. Bueno, miren, la localización de la comunidad, ¿no? La comunidad se encuentra relativamente cerca, a unos 4 kilómetros de aquí de Chapingo, hacia el lado norte, rumbo al CIMIT, por ahí se encuentra, conocen a Aurrera, ¿verdad? La bodega Aurrera. Salgan de Chapingo, por favor, vayan, salten la bardita, hombre. De veras, con todo respeto les digo, conozcan sus alrededores, están muy bonitos algunas partes. Conozcan al lado están ahí en Texcoco, está el Cerrito de los Melones, supuestamente es un área donde están un monumento ahí de los bergantines, donde supuestamente se pusieron las naves para ir a conquistar Tenochtitlan. Hay varios lugarcitos muy bonitos, salgan por favor y no se van a arrepentir. No conocen Bodega Aurrera y es a donde les venden los alimentos más baratos. Bueno, ya estoy haciendo publicación que ni debería de ser, pero bueno, continuamos, está muy cerquita. Aquí vamos en esta parte, esta es la vía, esta es una vía, el humedal, esta es casi toda la población. Aquí tenemos una cancha de fútbol que precisamente, gracias vuelvo a repetir, a que la queríamos ver empastada, ya veníamos trabajando el humedal, pero teníamos agua para poder mantener el proyecto. Entonces el agua llega de allá, viene para acá y aquí afortunadamente se bajó el proyecto y se tiene ahora una cancha empastada. La verdad se ha mantenido adecuadamente y ahí estamos. Introducción. En los últimos años, sí, ya este tipo de información, ustedes ahorita nos acaba de decir Mundo, la contaminación está terrible. La siguiente, los microorganismos, los parásitos, las bacterias que viven ahí, la mesofauna o megafauna que vive ahí con toda una serie de detalles que se han adaptado y que pues de alguna manera están contaminando muy fuerte y son focos de infección. La siguiente. Bien, ¿qué les podía yo decir? Ahí está la creación de un humedal artificial.
Este proyecto está cumpliendo satisfactoriamente el objetivo para lo cual fue creado, que fue tratar la cantidad y se tratan aproximadamente 150,000 litros por semana, suficientes para mantener este proyecto que en un momento dado se creó y que fue el empastamiento y bueno, todas esas áreas verdes. Los objetivos que se plantearon fueron básicamente 3: procesar las aguas residuales de la comunidad a través de mecanismos físicos y biológicos, determinar la cantidad de agua procesada mediante técnicas de laboratorio, que vuelvo a repetir, en el Departamento de Suelos, ahí está la maestra Langen que nos está corriendo estos trabajos. Y el siguiente, establecer un área verde en el Cárcamo y mejorar el entorno de la comunidad. Pues siempre es bonito ver árboles, pasto, plantitas, viveros, etcétera. Este tipo de el tratamiento de aguas residuales por medio de microorganismos, por medio de físicos como son las gravas y los demás materiales como piedra pómex, arena. Al final sí tenemos un área donde pues, tuvimos que poner el filtrado más fino, que es utilizamos arena de río. Y las plantitas acuáticas que ustedes ya las verán más adelante. La siguiente. Bueno, este es el proceso que se lleva a cabo. Este es de los humedales que nosotros hablamos, una serie de plantas que se adaptan perfectamente, plantas acuáticas y flotantes que de alguna manera nos ayudan a mejorar esta parte. La siguiente. Originalmente este era el Cárcamo. Esta era la fosa de oxidación que teníamos de hace muchos años. Véanla, toda abandonada, no era tierra de nadie, una motomoma muy viejita donde teníamos que andar bombeando el agua, etcétera, etcétera. La siguiente, empezamos a trabajarla, empezamos a ver las fermentaciones, todos los gases metanogénicos que se producen ahí por estar trabajando y degradando toda la materia orgánica que va ahí y demás cosas. Acuérdense ustedes que de alguna manera lo que no queremos ver en casa, ¿a dónde va? Pues al drenaje. Y nos hablaba el doctor de una cosa, el doctor del IMTA, que pues no quisiera, pero se los voy a comentar, hasta fetos llegaron a encontrar en la cuestión del drenaje. La verdad, terrible pues, pero ahí lleva todo lo que no queremos en casa lo echamos al drenaje, sin importarnos más, el chiste es no verlo en casa. La siguiente, por favor. Bueno, empezamos a modificar, estos compañeros que ustedes ven aquí en la fotografía de este lado, empezamos a trabajar el proyecto con mi grupo de propedéutico, que en aquel entonces llegaron a mis manos, ¿verdad? Que creo que los deshice en lugar de apoyarlos, pero bueno, me los llevé a la comunidad a trabajar, a empezar a hacer las tinas, las cárcavas, pero me los llevaba todos los fines de semana para que me echaran la mano. Y además aprendieron. La siguiente. Ahí tenemos a la gente de la comunidad también trabajando, todo el equipo trabajando. La siguiente. Ahí tenemos el estanque, también se estaba construyendo. Afortunadamente, vuelvo a repetir, nos apoyaron un poquito en economías y empezamos la construcción de todo este complejo. La siguiente. Ya una vez que ya construido, pues pueden ver el panorama, completamente diferente en el proceso, en las tinas. Yo la verdad, vuelvo a repetir, es más, soy médico veterinario, ya no sé ni si soy o no soy, pero bueno, finalmente me dediqué a la docencia, muy agradable, y creo que más o menos la hice. Y entonces también con este tipo de cosas, pues también va uno aprendiendo, pero todo es constancia, todo es ganas de querer hacer las cosas. Cómo entender este tipo de procesos metabólicos de las plantas, gravas, filtrados, estanques, pues es echarle ganas, nada más. La siguiente. Vean la construcción, llegamos a tener y podemos llegar a tener ahorita actualmente hasta regar con aspersores del agua que ya estamos tratando. La siguiente. Las medidas, miren, una vez construido, pues ya tenemos el estanque de aproximadamente con una capacidad de unos 40,000 a 50,000 litros. ¿Quién nos dice de la calidad del agua? Pues los expertos, y en este caso el Departamento de Suelos, la profesora Langen, el profesor Miguel Ángel Vergara Sánchez,
Todos ellos nos estaban auxiliando porque de alguna manera uno también va a ciegas porque uno no ha tratado estas cosas y meterle las manos a agua residual o agua de drenaje sin saber cómo está, hay que tener mucho cuidado. La siguiente. Bueno, los resultados finalmente iniciar los trabajos de limpieza de aguas residuales, fue necesario diseñar y construir espacios, se modificó el cártopo para mejorar el proceso de aguas a tratar. Esto es lo que no hemos podido hacer, el último paso de los resultados. Esto de que se organizó, la verdad yo quisiera irme atrás, hacer servicio social, trabajar con las comunidades, convencer a la gente, la verdad que es más, todavía ni lo he hecho. La verdad, la gente no llega, la gente tiene otros perjuicios, no, acá allá está feo, y resulta de que ahorita voy a pasarles unas imágenes de las visitas que últimamente, aquí hay maestros que nos de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? Nos acuerparon y nos hicieron que perteneciéramos a un grupo de investigación del CONACYT. Este último año, afortunadamente, el maestro David junto con el maestro Mundo nos cobijaron y nos dieron un poquito de recursos, porque no tenemos recursos, pero pues ahí la vamos llevando, lo hemos sostenido durante 13 años y ahorita vemos, sí, pero esto, educar a la comunidad, señores, la verdad es un trabajo que a veces estamos diciendo que andamos arando en tierra estéril, ¿no? Porque la gente es bien difícil tratarla, unos están de acuerdo, otros no, y en fin, la verdad que a veces uno hasta quiere aventar ya el arma, ¿no? Yo ya no le sigo. A veces se pone uno a llorar por ahí debajo del árbol y tratando de hacer algo. Bueno, la siguiente, miren, aquí están los resultados de los distintos sales, de las distintas contaminaciones, bueno, del estudio del agua que nos hacen. Y bueno, pues ahí ellos ya nos indican al final los parámetros de que si estamos dentro o estamos fuera de normas según la CONAGUA. En cuanto a las coliformes, aparentemente, miren ahí están los millones de bacterias, sobre todo coliformes fecales, que son las que determinan si es agua potable o no es agua potable. La fuimos bajando conforme fuimos aprendiendo el manejo de este humedal. La siguiente. En cuanto a olor y color, pues los resultados fueron satisfactorios. El agua más contaminada cuando llegaba en el drenaje hasta el agua que ya salía. Olor y color, pues resultados satisfactorios por lo menos. La siguiente. Educación, nos visitan, vamos, vean cómo en época de año, pues a veces sí no estaba, se ve el pasto como le faltaba agua vuelvo a repetir, por los cambios que habíamos estado haciendo en todo el humedal. La siguiente. La producción dentro de esas plantas que utilizamos es el alcatraz. Es fantástico, es una flor y una planta muy, muy sufrida, pero nos ayuda muchísimo y además nos da un ambiente agradable en el humedal, como ustedes pueden ver la cantidad de flores y plantas. La siguiente. Estos arbolitos empezaban a crecer, no había nada, pero ahí la llevábamos. La siguiente. Si no llevo esas flores, no me corren de mi casa. ¿Verdad, hija? Entonces, pues hay que estar bien con el alto mando. Si llevar un ramito de flores de ahí, no, nos abre las puertas, acuérdense. Cuando ya teníamos agua suficiente, la misma compañía no venía en el programa, en el proyecto del empastamiento de la cancha, pero sí, en este caso el ingeniero, cuando le enseñamos que teníamos agua para regar esa cancha que nos acababa de empastar, dicen, va, pero quiero ver el agua. Lo llevamos, lo vio y dice, les pongo toda la tubería para que pasen el agua hasta donde la van a utilizar y son una distancia más o menos de unos 250 metros. Puso toda la tubería, puso una motobomba que no venía en el proyecto y eso fue pues muy agradable porque ahí están los trabajos de cómo se empezó a poner la tubería. La siguiente. Ah, caramba, ¿y ese efecto? Bueno, ahí pueden ver.
todo el trabajo de tubería, cómo ellos mismos llevó la compañía y la pusieron. La siguiente. Ahí está la cancha empastada, el proyecto. Es más, todavía incluso dio un sistema de riego por aspersión y ahí empezó a poder a madurar el pasto porque no se podía utilizarlo. Luego se utilizó después de 3, 4, 5 meses y ahí lo tenemos ya, esa área verde completamente. La siguiente. La siguiente. Bueno, allá una vista un poquito, ya actualmente lo encontramos así. Y todo con el trabajo de ese humedal que nos proveía del agua suficiente para poderlo mantener. Unos 150, unas 15 pipas a la semana es lo que de alguna manera se utilizan. La siguiente. Bueno, ahí ven la diferencia, cómo estaba el campo, cómo estaba, era de, ¿cómo le ponemos? ¿Llanero? Pura tierra, y actualmente se lo visitan, ahí es el pastito, junto con sus áreas arboladas y sus áreas verdes. La siguiente. Hay algunas personas que se han acercado, nos donan un poquito de material y ahí lo tenemos. El señor Emilio, lástima, ahorita lo tenemos, está enfermo, le pegó por ahí una enfermedad y está en recuperación, primeramente Dios, y es el que nos ha apoyado. Los alumnos de topografía también debo agradecer. En este caso al profesor Mesa, que en paz descanse, que nos fue a hacer el trabajo de el levantamiento topográfico, en fin, un apoyo enorme. ¿Cómo monitoreamos físicamente el agua? ¿Cómo sabemos si está ya buena? A pesar de, también por los estudios nos da un margen de confiabilidad, pero también podemos reutilizar esta agua para tener piscicultura. Entonces, si nos regresamos al anterior, Lulú, miren, ahí tenemos, ese es un humedal pequeñito, aparte del que ya habíamos construido, construimos ese pequeñito para tener agua. En la parte inferior tenemos ya un estanque con toda esa agua, la acondicionamos para poder que se madurara, porque todo debe madurar. Entonces es un proceso de maduración para que pudiéramos probar si esa agua podíamos utilizarla en la piscicultura. La siguiente. Y ahí tenemos los peces. Nada más que ahora sí, pues las aves. Ahora vamos a luchar contra las aves porque los anates, olvídense, es su alimento preferido. Bien, no sé, disculpen, pero me descontroló el profesor, que la tecnología no funcionó al principio, entonces fue todo así como que disparatado, pues, pero la verdad le quise poner todo el énfasis. Por ahí hay otro material, no sé si quisiera pasarlo. Miren, podemos pensar en proyectos muy grandísimos, pero nunca los aterrizamos. ¿Por qué no pensar en un proyecto pequeño, pero que lo aterricemos? Y eso da para mucho. Nuestro proyecto es pequeñito, vuelvo a repetir, se puede tratar alrededor de 20,000 litros diarios en ese humedal, pero también podemos indicar que de alguna manera, como decía el maestro, los humedales funcionan, son muy benévolos, son una forma de poder limpiar el agua. Nada más se lleva trabajo, pero economías, bajan muchísimo las economías, y estos proyectos para las comunidades de donde ustedes vienen o algunos compañeros vienen, no le tengan miedo, échense a andar un proyectito de esos, nada más es trabajo. Además las pendientes, muchos tienen pendiente, era lo que nos pasó allá en Xocoyocintla, que vino la gente, nos llevó, vimos, y no, la obra que les habían hecho el gobierno, sí estaba, por lo menos estaba en infraestructura, estaba muy bien. Ya el manejo ya no les apoyaron y por eso ya el agua ya no funcionaba, pues ese proyecto. Tenemos que y ahorita le entramos a modificarlo, ¿no?
y ya empezaron a tener buenos resultados, como decía Mundo, y afortunadamente pues ya se está replicando. Gente que nos ha visitado, investigadores del Colegio de Posgraduados, de otras universidades de Guadalajara, de diferentes partes del país, se han llegado, afortunadamente. Ahí tuvimos a nuestra compañera Albores, María Luisa Albores, la tuvimos ahí en el Humedal, llegó a visitarnos, personalidades de la Semarnap también, de áreas protegidas, han estado apoyándonos, ¿no? Creemos que de alguna manera, ahorita actualmente con esto de que lo del lago, el rescate de los ríos, están trabajando mucho los compañeros de Atenco y de Tepetlaustoc. Ahorita ellos les acaban de aprobar, en base a esas visitas que hicieron y que ubicaron cómo estaba el humedal, cómo trabajaba, afortunadamente les acaban de aprobar 2 humedales más, uno en Atenco, que es un mega humedal, que son aproximadamente unas 4 hectáreas. Y más arriba en el poblado de Tepetlaustoc, un humedal un poquito más grande que el de nosotros, pero ya se están moviendo afortunadamente. ¿Qué cambia también en un humedal? Las aves, los animalitos, los microorganismos que llegan y ayudan. Miren, tenemos un video por ahí que hicimos muy cortito, si quieren anotarlo, o los que tengan ahí su celular, está en YouTube. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, YouTube. Bueno, ahí está, se llama, si lo tienen, tecléenle y ahorita aparece por ahí, es El humedal, un rinconcito para las aves. Dura 5 minutos, no más, 5,5 minutos. Bien. Güerito. Bueno, pues muchas gracias, Santos. Compañeros, pues no cabe duda que el uso adecuado del agua pues nos da muchos beneficios, ¿no? O sea, el agua contaminada pues la estamos limpiando con los humedales, o sea, se limpia y tiene muchos usos, usos agrícolas, usos de ornato, de embellecimiento y en algunos lugares si se limpia bien hasta potable, ¿no? Bueno, compañeros, si quieren hacer alguna pregunta al maestro Santos, pues adelante, sería el momento. Adelante. Muy buenas tardes, maestro. Una felicitación muy sincera a usted y al equipo de trabajo. Desde hace años he seguido sus experiencias y se me hacen muy interesantes, y sobre todo en el marco de la gran necesidad que tenemos de este líquido vital. Pues como nota referencial podemos decir de que esta zona, lacustre, en Texcoco estamos perdiendo el manto freático, hay un abatimiento de 1 a 2 metros de agua al año. O sea, es una consideración muy importante que debemos de tener. Nosotros ya vamos de salida, se quedan ustedes. Ustedes van a sufrir los efectos del descuido que nuestra generación y las anteriores han tenido. Y si siguen en el mismo paradigma depredador, no sé qué vaya a pasar con estas generaciones. Yo soy texcocana. Yo a los 6 años me bañé en el río Texcoco. O sea, era una maravilla. Bajaba el agua de la sierra y en junio ya había agua. Yo recuerdo que de los 3, 4 años me llevaban y yo todavía recuerdo eso. ¿Y ahora qué hay? Popodrilos, cacatúas y demás elementos nocivos. Ya no hay nada, porque lo destruimos, porque todo lo mandamos a los ríos, porque perdimos nuestras bellezas. San Nicolás, Huexotla, cuando se formó, había un cuerpo de agua, hay un cuerpo de agua que pasaba por ahí. La mayoría de la gente se peleaba por tener un terreno cerca del río. Ahora ya no lo quieren, ¿por qué?
porque ya pasa podredumbre. ¿Y por qué? Porque no lo cuidamos. Es muy lamentable, como lo que comenta la maestra Lulú, de que pues hay experiencias de plantas tratadoras con esta tecnología y que están vandalizadas y que están abandonadas. Y creo que es una excelente propuesta, una excelente alternativa que debemos de retomar, porque estamos aprovechando al agua al máximo. No va a parar a esos cuerpos de agua que deben de llegar, bueno, deberían de llegar limpios y están llegando sucios. Y en caso de que no lleguen a esos cuerpos de agua, por ejemplo, este caso de Santiaguito se está aprovechando en algo que la población lo está aprovechando muy bien. Lo que usted comenta, aquí tenemos algunas experiencias, por ejemplo, el huerto de cedro de Guadalupe, tenemos algunos espacios en Chapingo que tratamos de recuperar y que son espacios que están albergando vida y que tristemente lo estamos abandonando. Entonces, pues yo invito a los compañeros a que repiensen, están en una universidad muy interesante, hay gente muy profesional, muy dedicada, con vocación de servicio, intégrense, hagan trabajo, aprendan y después difúndanlo, sean promotores, aprovechen estas experiencias. Tristemente se fueron muchos compañeros, a lo mejor tenían clases, no sé, pero aprovechen este tipo de conocimientos. Y algo muy interesante que yo quería preguntar, perdón por el comercialote y la catarsis, pero ¿qué viabilidad hay para ampliar esta experiencia a nivel casero? ¿A nivel casero? A nivel casero, en una casa. Bueno, miren, tuvimos una experiencia, nos falta visitarla, pero la directora de Ecología del municipio de Texcoco se acercó a nosotros, visitó y nos invitó a ver un trabajo que ella tenía. Sí hay trabajos de personas también que están en esto o están tratando de… En su casa y dio unos pequeños espacios para limpiar su agua y reutilizarla en su jardín. De alguna forma nosotros hicimos la maqueta para poderle ubicar algunos detalles, pero sí hay experiencias de algunas gentes que están haciendo trabajo y desde ahí, maestra, desde ahí deberíamos empezar a limpiar el agua. No toda, pero por lo menos con un poquito de granito, ahora sí como dicen por ahí, poner nuestro granito de arena, podemos empezar y reutilizar el agua en nuestro propio hogar. Y si más todavía podemos ahí no tirar tanta basura, tanto sólido, tanta cosa, que ustedes pueden apartarlo en sus hogares para que no vaya al drenaje. Porque si vieran lo que recibimos allá, y digo recibimos porque luego lo tenemos que limpiar nosotros, ¿no? Sacar todo para que siga funcionando. De veras que es terrible. La educación, güero, la educación está muy terrible. No podemos, no sé cómo sales a entender, fuera de mi casa cada vez que salgo, una sobre de Sabritas, una bolsa de plástico, un vaso de esos desechables. Puta, ¿de dónde vinieron? Yo no lo tiré y está en mi puerta. En serio. Sí, hace falta una cultura ambiental en todos nosotros, en los mexicanos en general. Ustedes pueden ver lo dijo el ponente anterior. Invitarlos en algún momento, quien quisiera, a visitar el humedal. Muchos de ustedes viven en comunidades que tienen ese problema y de verdad el hacer un proyecto sencillo que ustedes presenten a las autoridades como alumnos de Chapingo es una aportación y si logran sensibilizar a sus autoridades de sus comunidades, este proyecto que es muy pequeño, no dijo Santos, la extensión del área es muy pequeñita y sin embargo se pudo hacer. Ustedes pudieran hacer ese proyecto, llevarlo a las autoridades y que se empiece a hacer algo a ese nivel. Esta foto la dejé porque este es el proyecto de Guerrero. Este es el proyecto que vinieron a ver el humedal, se los explicamos, vimos cómo, les dijimos cómo tenía la dinámica del agua
ellos tenían uno que no funcionaba, lo empezaron a trabajar y hay una enseñanza para nosotros en ese proyecto porque todo el ejido, todos los ejidatarios se unieron, ya tenían 3 demandas de los pueblos de abajo por las aguas que le mandaban, se movieron y fueron en los tequios, en las faenas que hacen cada 8 días, lograron cambiar todo esto y ahora ellos son los que mandan el agua limpia y ahora los pueblos de abajo están obligados a hacer lo mismo para seguir limpiando el agua del río. Entonces, para nosotros fue una satisfacción porque después de 13 años de trabajar el humedal de Santiaguito, esta es la primera muestra de que toman de referencia al humedal de Santiaguito y se logra algo. Ahorita que va a empezar el de Atenco y el de Tepetlaustoc, nos da muchísimo gusto porque el referente en esta zona de Texcoco ha sido este humedal y es nuestro orgullo y es algo que seguiremos trabajando pues, por mucho tiempo, esperemos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, compañeros. Primero que nada, felicitaciones a todos los que expusieron y el trabajo que se está realizando. Yo egresé de esta universidad hace poco, pero sí les puedo decir que aprovechen al máximo todo este tipo de conferencias y pláticas y de proyectos que tiene la universidad, porque salir a campo después de egresar es todo un reto y te das cuenta que hay una necesidad increíble. Entonces, pues primero que nada, felicitaciones a ustedes por quedarse hasta el último y no pierdan ninguna oportunidad por integrarse a los proyectos de sus profesores. Es una necesidad gigante. Cada día los suelos están más degradados, la contaminación es una realidad y los productores en campo nos necesitan. Entonces, pues eso sería todo. Gracias.